unas noticias sobre política mexicana para este 3 de agosto. E iniciamos con la primera noticia. Ciro Gómez Leiva, hablando en temas internacionales, está demasiado enojado con el posicionamiento de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre su posición política al respecto con las elecciones de Venezuela. Y sé que tal vez usted esté ya muy cansado de este tema de Venezuela, pero es un tema que está ahí todavía y no se va a disipar por lo que se ve. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué Ciro Gómez Leiva se enoja? ¿Por qué según un medio de comunicación imparcial, según un periodista imparcial como lo es Ciro Gómez Leiva, por qué está hablando tanto de este tema de Venezuela, que lo ha estado tocando muchos días? Él más que nada rechaza y dice que no puede entender el posicionamiento neutral del presidente ante temas internacionales, más que es este tema de Venezuela, que según se acusa de un gran fraude electoral. Y esto más que nada concierne en un tema de sincronización de medios de comunicación en México. Es más que nada esta nota que hace pensar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es como el de Venezuela. Esa es prácticamente para mí la cuestión por la que tantos medios están hablando sobre Venezuela, porque tratan de aludir o de asimilar de alguna forma que el gobierno mexicano se está convirtiendo en el próximo Venezuela, en el próximo gobierno venezolano, al apoyar a dictaduras como la de Maduro. Por favor, escuchemos un poco de lo que dijo Ciro Gómez Leiva, que realmente está enojado. ¿De qué demonios estamos hablando? Cuando los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México dicen que se haga transparente el resultado, que se presenten los documentos, se presenten las actas. ¿A qué se refieren cuando uno de los contendientes, candidato y además presidente, dice esos contra los que competí jamás van a gobernar Venezuela? De eso me encargo yo porque yo soy muy hombre. Y yo defenderé a la revolución, quién sabe qué y demás. Así lo dijo ayer Nicolás Maduro. ¿De qué demonios están hablando? Los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México. ¿De qué están hablando, presidente López Obrador? ¿De qué están hablando? A ver, en primer lugar, a Ciro Gómez Leiva y a los medios de comunicación, pues en lo que compete a México, pues no es de gran importancia lo que pasa en Venezuela. Pero aquí está la gran cosa, es que estos medios de comunicaciones y pseudoperiodistas, como lo es Ciro Gómez Leiva, quieren de alguna manera involucrar el gobierno mexicano, o sea, al presidente Andrés Manuel López Obrador, con un tema político, con un tema de sincronía política, por así decirlo, de ideología política es la palabra, con Venezuela, ya que según ellos, Ciro Gómez Leiva en su narración, por así decirlo, en su analogía, el presidente está apoyando a un dictador. Por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador se va a convertir en un gobierno dictatorial o va a tener un sistema político similar al de Venezuela, lo cual realmente es una tontería porque para nada, y se ha dicho, ese fue un tema de campaña electoral, que el presidente, que Andrés Manuel López Obrador iba a convertir a México en Venezuela, y para nada pasó así. Segunda noticia, Norma Piña está realmente asustada que ahora ya consiguió el apoyo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que realmente lo que haga la ONU no tiene casi nada de importancia en el mundo porque no puede hacer nada. No puede hacer nada con el conflicto entre Rusia y Ucrania, no puede hacer nada con la guerra que está haciendo Israel, o sea, no hace nada la ONU. Y ahora esta asociación, la ONU, manda a una, según especialista, que su nombre es muy largo y difícil de pronunciar, el punto es que manda a esta especialista, que aquí se la pondré su foto, en la cual manda una carta al presidente mexicano que según esta reforma del Poder Judicial es un error garrafal, que el sistema judicial, el sistema de justicia en México va a ser gravemente afectado por esta reforma del Poder Judicial, que la elección de jueces y ministros por voto popular ha demostrado, según
ser en Bolivia un fracaso total, por lo cual la ONU quiere prevenir a México, claramente en la posición de Norma Piña, ayudando a Norma Piña. Escuche esta nota que está realmente interesante. La relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas de la ONU, específicamente Margaret Satterwhite, se dijo esta semana muy preocupada sobre la reducción arbitraria, según ella arbitraria, de los salarios judiciales y una intromisión mayor en la capacidad presupuestaria, o sea, del presupuesto del Poder Judicial, que es independiente a la judicatura, que esto lesionaría la independencia judicial en México. O sea, se ve que esta, según especialistas sobre el Poder Judicial, sobre magistrados y abogados, ve con preocupación que se le quite a Norma Piña pues los fideicomisos y el gran presupuesto que se tiene, que el Poder Judicial, no sé si lo sepa, puede al día gastar como 1 o 2 millones de pesos en su presupuesto diario, y esto solamente es a nivel federal, no incluye a niveles estatales, o sea, es solamente para el Poder Judicial y en ciertos casos específicos, como por ejemplo el de Salinas Pliego, que ya tiene más de años sin resolver y que está ahí parado por la Corte. Pues bueno, ¿qué dijo el presidente de México al respecto? Este 2 de agosto fijó su postura y dijo que según este organismo, que la ONU y que esta según especialista en su conjunto no actúan de forma responsable, no tienen responsabilidad y no son productivos. Esto dijo textualmente el presidente: no voy a responder porque la ONU y estos grupos no actúan con responsabilidad. Muchos de estos conflictos se originan porque no los atienden estos organismos ni la ONU. Hay un dicho político que se aplica en este caso: problema que se soslaya, estalla, señaló el presidente de México, y además también dijo que hay mucha diplomacia improductiva en la ONU. O sea, que esta diplomacia en la ONU, que según es para remediar conflictos internacionales entre países, que se unen las Naciones Unidas, tal cual para tratar de encontrar una solución, no sirven para nada. Y además señaló que lo que la ONU pretende y lo que hace realmente es turismo político alrededor del mundo, según tratando de lidiar problemas diplomáticos entre países que al final no solucionan nada, pero que se van a divertir con fondos de la ONU, con fondos de países internacionales que según donan para remediar conflictos, pero no lo hacen. Por favor, escuchemos un poco de lo que dijo el presidente. Ellos no actúan, estos organismos de la ONU misma, pues, con responsabilidad. Muchos de los problemas, conflictos internacionales se originan porque no los atienden los organismos de la ONU, ni la ONU. Problema que se soslaya, estalla. Y hay demasiada diplomacia improductiva en la ONU y en todos los organismos que dependen de la ONU. Mucho turismo diplomático. Tercera noticia: el presidente de México reacciona ante el reconocimiento de Estados Unidos a las elecciones venezolanas, en donde en Venezuela ganó Nicolás Maduro, pero ahora Estados Unidos está reconociendo como presidente de Venezuela al opositor de derecha González Urrutia, Edmundo González Urrutia. Y bueno, esto realmente nos sorprende porque Estados Unidos anteriormente declaró como presidente constitucional de Venezuela a una persona que se llama Guaidó, o bueno, ese es su apellido, Guaidó, declaró como ganador. Para Estados Unidos, quien es presidente de Venezuela en ese entonces era Guaidó y ahora es Edmundo González Urrutia. Bueno, obviamente el presidente de México se posicionó en un sentido de que cómo es que Estados Unidos puede declarar presidente a tal a cual sin antes conocer las boletas electorales, que claro, se exige que no se puede tener una posición ni tampoco mexicana, ni brasileña, ni colombiana de reconocimiento total a Nicolás Maduro.
no se ha reconocido estos países que según son aliados de Venezuela, no han reconocido a Maduro como presidente, y cómo es que ya Estados Unidos en una posición únicamente unilateral reconoce a uno y a otro, que el presidente acusa que es un posicionamiento totalmente parcial y que obviamente es intervencionista por Estados Unidos. Eso ya queda muy claro, que Estados Unidos interviene en, según gobiernos que para él son dictatoriales, para según llevar la democracia. Es lo que hace Estados Unidos, invade a países para llevar según la democracia. Por favor, escuchemos un poco lo que dijo el presidente. La posición del gobierno de Estados Unidos de reconocer al candidato opositor de Venezuela, usted ayer pidió prudencia, esperar resultados. ¿Cuál sería su posición? Somos de la idea de que se tienen que presentar las actas, que no basta con proclamas hablando de que se obtuvo el triunfo si no hay actas que prueben el resultado. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo el emitir un fallo dando perdedor o ganador. Cuarta noticia, otro golpe para Norma Piña, otra estocada para Norma Piña, para el Poder Judicial, porque ahora Claudia Sheinbaum acaba de nombrar a dos personalidades, pero el que más resalta es a Arturo Saldívar. Lo acaba de nombrar como parte de su gabinete ampliado de gobierno. No es el gabinete principal, pero sí tendrá muchas responsabilidades a nivel del gobierno pues federal de Claudia Sheinbaum. Lo nombra como encargado de dar continuidad a las iniciativas constitucionales del gobierno. De alguna manera va a llevar todas las iniciativas que se tomaron, que se hicieron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para, por así decirlo, poderlo transicionar, llevarlo de una forma uniforme pues al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Y esto resalta mucho porque se temía en la oposición y en medios de comunicaciones que Arturo Saldívar esté atrás y esté planeando la famosísima reforma al Poder Judicial, la cual obviamente Norma Piña para nada quiere. Hasta ya una representante de la ONU está apoyando a Norma Piña. Y bueno, ahora bien, Saldívar y Norma Piña ya sabemos que prácticamente tienen una rencilla al interior tanto del Poder Judicial como ya pública, desde un punto que Norma Piña también tiene una rencilla con el presidente de México por ciertas cuestiones que Norma Piña nunca aprobaba casi nada de las reformas que enviaba el presidente. Al igual Norma Piña por la investigación que lanzó en contra de Saldívar, que según fue una denuncia anónima en contra de Saldívar y que ella la tuvo que tomar, lo cual Saldívar acusa y dice que no, que que esa denuncia la hizo Norma Piña o lo hizo algún ministro ahí en el Poder Judicial, porque no puede ser que haya una denuncia en ese tiempo anónima ante Saldívar y que en esa denuncia haya muchas cuestiones que solamente lo sepan ministros. O sea, hubo un pleito ahí en el interior del Poder Judicial en ese entonces. Y ahora esta posición de Saldívar obviamente va a influir en cuestiones de tomas de decisiones a nivel constitucional. Tal vez no a nivel de gobierno, eso queda muy claro, porque Arturo Saldívar, pues su especialidad es como ministro constitucional. Obviamente fue presidente de la Suprema Corte, la cual un dato interesante es que Saldívar también votó a favor de Norma Piña para que ella fuera la próxima presidenta de la Suprema Corte.
Y obviamente para él fue un error eso, porque pensó que Norma Piña era una persona más centrada. Pero para nada resultó ser Norma Piña una persona muy centrada en lo político, porque obviamente se metió en cuestiones políticas. Por favor, veamos este nombramiento de Arturo Saldívar. La presidenta me ha instruido para que me coordine con el jefe de la oficina de la presidencia, con la secretaria de Gobernación y con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, quienes entrarán a ejercer sus cargos el 1 de octubre, para dar seguimiento a todo el proyecto de reformas constitucionales de la próxima administración, de manera muy particular la reforma judicial, que requiere una instrumentación y un seguimiento muy intenso, también para las iniciativas que ya están presentadas, pero de manera muy destacadas las que se van a ir presentando una vez que la presidenta tome protesta y empiece a ejercer propiamente su cargo. Por favor, póngame en los comentarios usted qué opina al respecto de todo esto.